Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este curso de cápsulas de capacitaciones en economía social. Hoy iniciamos con el primer módulo, pero antes vamos a comentar un poquito de qué se trata este proyecto de economía social en el aula universitaria. Este programa surge como una convocatoria de la Secretaría de Políticas Universitarias para fortalecer los trayectos pedagógicos y es impulsada por la Dirección Nacional de Programas de Ciencia y Vinculación. Dentro de los objetivos se encuentra mejorar la calidad de la enseñanza universitaria, proporcionando a los docentes herramientas conceptuales y prácticas en temas de economía social popular y solidaria, capacitar a los equipos docentes entre principios y fundamentos de la economía social, desarrollar habilidades pedagógicas para los equipos docentes y promover la colaboración y el intercambio de experiencia entre los docentes, fomentando la creación de redes y comunidades de práctica en el ámbito de la economía social. Los destinatarios de este proyecto son los equipos docentes de la UPE, los directores de los núcleos de investigación y toda la comunidad académica y de investigación de la Universidad Provincial de Sey. Este seminario se llevará a cabo a través de 3 ejes temáticos que incluyen los principios y fundamentos de la economía social y desarrollo local, y también las experiencias teórico-prácticas de economía social en el ámbito universitario. Antes de dar inicio al primer módulo de este curso, le voy a dar la palabra a mi compañera, colega y amiga Alejandra Paulete, directora del programa de Economía Social en la UPE, para que nos introduzca un poco esta perspectiva. Muchas gracias, Ceci. Bienvenidas, bienvenidos a esta aula virtual pensada dentro del programa de Economía Social y en la Secretaría de Investigación en cuanto a trabajar nosotros como colegas docentes en las aulas que nos tocan cada una de nuestras pedagogías, en las disciplinas que impartimos. El concepto de la economía social dentro de esa currícula, primero formándonos nosotros en la instancia del concepto, los fundamentos y por qué esta otra economía también forma parte de nuestro ejercicio profesional y de nuestro cotidiano en las relaciones de intercambio, tanto con el sector privado como con el sector público. En ese sentido, desde el programa de economía social, este equipo de trabajo, tanto en el área extensionista, académico y de investigación, tenemos distintas actividades que ofrecen este servicio, tanto para la comunidad como para las alumnas y los alumnos de la universidad, y en este caso a docentes e investigadores. Nuestro programa tiene como iniciativa institucional dentro de la universidad que podamos trabajar el concepto de la economía social con la comunidad a través de las actividades de comercialización en mercados bonaerenses en la plaza de la universidad, acompañado además de la comercialización de productoras y productores regionales, de actividades académicas, culturales, que nos permitan crecer en un intercambio virtuoso en el que esta relación e intercambio de saberes nos fortalezca al interior de la universidad en el concepto y fortalezas de la economía social, pero también con la comunidad y el aporte del conocimiento técnico que desde la universidad podemos convidar a la comunidad, a sus emprendimientos, a las asociaciones, a las fundaciones, a las cooperativas, a las mutuales y demás actores de la economía social que a lo largo de este curso vamos a ir aprendiendo. Así que para nosotros un placer, un honor, y hoy con una invitada súper especial que en ese sentido nosotros queremos también a partir de las distintas voces en las distintas universidades, que vayamos comprendiendo la profundidad del crecimiento que va teniendo la economía social y esta otra economía en nuestro cotidiano.
algo que existe históricamente, que se sostiene, que convive con un mercado hegemónico, pero que no invisibilizado nos permite comprender lo que también forma parte de nuestro cotidiano. Y ahí tenemos una doble responsabilidad en el sentido de que estos profesionales que se forman con nosotros entiendan que esta otra economía también forma parte de nuestro cotidiano. En otras voces de otras universidades, con otras experiencias, vamos a pasar por la comprensión de los fundamentos de la economía social respaldados científicamente, pero también las distintas prácticas que se llevan en otras universidades históricas como UBA, UNTREF, Universidad de Quilmes, recientes universidades del conurbano, que nos permiten crecer y profundizar en esta red de entramado del concepto de la economía social entre colegas. Así que por delante nos quedan unas clases de aprendizaje. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Bueno, recibimos con mucho placer, sinceramente, a la magíster Jorgelina Fluri. Ella es magíster en Ciencias Sociales con orientación a la educación, investigadora y directora de proyectos del Centro de Estudios de la Economía Social y en programas de estudios sociales y políticos de artes y culturas urbanas de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que en esta universidad también es profesora y coordinadora académica de la maestría en Economía Social, Comunitaria y Solidaria, y profesora de la especialización en Economía Social y Solidaria. Participa como profesora invitada de la Diplomatura Superior en Desarrollo Local, Territorial y Economía Social de Flaxo, Argentina, y es miembro de numerosas redes, como por ejemplo la Red Universitaria de Economía Social y Solidaria y el Observatorio Iberoamericano de Empleo y Economía Social y Cooperativas de Iberoamérica. Así que bueno, sin más, le damos la palabra a Jorgelina para que nos presente esta primera clase de principios y fundamentos de la economía social. Buenísimo, muchísimas gracias Cecilia y Alejandra. Un placer compartir con ustedes y también con todos los y las colegas que se suman a este programa de capacitaciones. Bueno, en tanto son colegas, mi idea es plantear simplemente algunas ideas disparadoras como para que quede la semilla o el interés, digamos, de poder profundizar en esta perspectiva de la economía, que lo que busca es justamente hacer más plural, digamos, la lectura que tenemos de la ciencia económica y también de las prácticas que tenemos en nuestra cotidianeidad referentes a lo que es la reproducción de la vida, que no necesariamente se pueden comprender con la mirada hegemónica o con la perspectiva hegemónica de la ciencia económica que nos han enseñado en nuestras casas de estudios, porque la mayor parte de nosotros y nosotras, ya sea que hayamos estudiado economía, contador, abogacía, ciencia política, lo que fuere, por lo general hemos recibido una formación en economía que está muy sesgada, que está realmente es una mirada sobre lo económico que es determinista y que de alguna forma presenta a la economía como una física social, como una evolución natural de la sociedad, y en una fragmentación bastante artificial del hecho económico respecto de lo social y lo político. Y justamente la perspectiva de economía social lo que busca es reintegrar la dimensión política y social, así como cultural también, a la economía, ¿no? Entonces, para ello, lo que vamos a hacer hoy, en el breve tiempo que tenemos de intercambio, es presentar algunos conceptos de la obra de Karl Polanyi, que no sé, quizás algunos y algunas lo conocen, porque es un autor que trabaja es un cientista social, digamos, que ha trabajado desde la perspectiva de la sociología económica y de la antropología económica, y lo que Polanyi hizo a lo largo de las décadas de entreguerras principalmente, y después de la Segunda Guerra Mundial, fue un análisis crítico de la economía liberal. Pensemos que él nace y debate
con la escuela liberal de von Mises y Hayek, polemiza con Hayek justamente mientras Polanyi escribe La Gran Transformación, que es una de sus obras más relevantes. Hayek estaba escribiendo, publicando el mismo año El Camino de la Servidumbre, con una tesis completamente opuesta, ¿no? Donde en El Camino de la Servidumbre Hayek decía que la economía debía estar absolutamente desregulada y que cualquier intervención política conduciría al totalitarismo, mientras que Polanyi justamente hace una lectura opuesta, pero no desde la ideología, sino desde una mirada histórica, un análisis histórico de lo que fue desencadenando el modelo de liberalización de la economía que se impuso hacia fines del siglo XIX y que fue desarrollándose en las primeras décadas del siglo XX, llevando a la Gran Depresión, a los grandes enfrentamientos mundiales y al ascenso del fascismo, ¿no? Entonces, de la obra de Polanyi lo que vamos a tomar es, por un lado, la cuestión del encastramiento de lo económico en lo social y lo político, y también una concepción, una definición de lo económico, que es la definición sustantiva de la economía, que él va a confrontar o va a diferenciar de lo que es la definición que llama la definición formal de la escuela neoclásica. Esta que ustedes están viendo ahora en el apoyo visual, la definición de economía como ciencia que analiza el comportamiento humano como la relación entre unos fines dados y medios escasos que tienen usos alternativos, es justamente la definición que se ha impuesto en la mayor parte de los programas de economía, y que detrás de esta definición, de alguna manera, existen algunos supuestos. Por un lado, una idea de que, digamos, si la definición es formal, digamos, y se asienta en el mecanismo a través del cual se deben asignar unos recursos que se suponen escasos a múltiples finalidades, debería haber como un mecanismo, un árbitro, si se quiere, que pueda asignar o distribuir esos recursos escasos a múltiples finalidades. Entonces, ese árbitro supuestamente imparcial, es para la mirada hegemónica de la economía el mercado, el intercambio mercantil, a través del mecanismo de oferta y demanda por ajuste de precios, ¿sí? De precios fluctuantes. A su vez, en esta definición de la economía subyace una concepción del ser humano que está representada por lo que se llama el mito del Homo economicus, que es esta idea de que el ser humano se conduce exclusivamente guiado por una racionalidad de maximización, optimización del beneficio individual, ¿no? El utilitarismo llevado al extremo. También entiende esta definición que los recursos son en su totalidad escasos y que para poder satisfacer necesidades es necesario realizar elecciones, ¿no? A su vez, desde esta perspectiva se entiende que las necesidades sociales serían la sumatoria de las necesidades individuales, no algo diferente a la sumatoria de las necesidades individuales, porque se basa justamente en el individualismo metodológico, esta perspectiva. Por lo tanto, la economía, la definición formal de la economía, naturaliza el principio de mercado igualando mercado a economía, no dando lugar a otros modos posibles de regulación de las economías reales, que son heterogéneas y que justamente, si bien están atravesadas por el principio de intercambio mercantil, también se regulan o se integran los procesos económicos mediante otros principios o modos de regulación que ahora les voy a comentar un poquito más rápidamente. Sin embargo, les estaba comentando que Polanyi trae otra definición, o sea, por eso lo tomamos mucho, no porque hable de economía social y solidaria, es un autor que, digamos, tiene muchas claves para pensarnos hoy desde la perspectiva de la economía social y solidaria, pero él no habla de economía social, sino que trae justamente esta definición sustantiva
que dice que la economía es una actividad institucionalizada de interacción entre el ser humano y su entorno que da lugar a un suministro continuo de medios materiales de satisfacción de necesidades y aspiraciones. Cuando dice medios materiales se refiere tanto a medios tangibles como intangibles, por supuesto incluye lo que entendemos por servicios. Y dentro de esta definición, él sostiene que es una definición que permite comprender las formas heterogéneas que existen en las economías empíricas, en las economías reales, porque la otra definición solamente permite dar cuenta del mecanismo de intercambio mercantil y además de manera reduccionista, porque no siempre el intercambio mercantil funciona de ese modo, donde se entiende que todo fluye de acuerdo con un mecanismo de dejar hacer, de que se va a acomodar todo en función de los precios, de que hay competencia perfecta, un montón de supuestos que ya en la actualidad se han refutado con amplias experiencias en nuestras economías reales, ¿no? Entonces, bueno, desde esta definición sustantiva, como les decía, mucho más plural, vamos a ver que primero se hace referencia a el qué de la economía, cosa que en la anterior definición no estaba presente, ¿no? Porque en la anterior definición se refería más que nada al procedimiento, al cómo, pero aquí en esta definición estamos hablando de una actividad que está, digamos, conducida por una lógica de satisfacción de necesidades, es decir, es una actividad que lleva a la búsqueda del sustento del ser humano. Además, se remarca en esta definición que se trata de una actividad institucionalizada, que está encastrada en las instituciones, ya sea económicas como no económicas, como pueden ser la cultura, el gobierno, la religión, etc. Y también da cuenta esta definición de una relación entre el ser humano con otros seres humanos, es decir, con lo social y con su entorno natural, ¿no? Que está presente justamente para la satisfacción de necesidades que no son ilimitadas, sino que en este punto tomamos un concepto de un autor que se llama Max Neff, Manfred Max Neff, chileno, que escribe la obra Desarrollo a escala humana, y diferencia entre lo que serían las necesidades que sí son limitadas, que sí se pueden jerarquizar, y los satisfactores que serían sí ilimitados e infinitos, porque están determinados culturalmente. Entonces, la anterior definición de alguna manera se basaba en cierta falacia respecto de lo que serían los usos ilimitados o infinitos de los recursos escasos. Y también tomamos a Max Neff para diferenciar, y junto con Polanyi, que en algunos casos los recursos son limitados, como en el caso de los recursos ecológicos, pero que de ninguna manera los recursos sociales y tecnológicos lo son. Es decir, que existen muchos recursos con un potencial de desarrollo, con un potencial de crear nuevos factores productivos que generen valor en la economía. Y no todos ellos son escasos. Ahí claramente pasa por la decisión política y la coordinación política de qué recursos se buscan desarrollar, ¿no? E incorporar a los procesos económicos. Y cómo, digamos, si se privatizan o si se hacen públicos, comunes a todos y todas. Pensemos, por ejemplo, en la actualidad en la inteligencia artificial, ¿no? Que hasta hace unas décadas no nos imaginábamos que podía ser un recurso que aporte valor, que genere mayor productividad, que genere posibles procesos de creación de nuevos productos o servicios. Bueno, ¿cómo va a modificarse la situación de nuestro futuro cercano en tanto esa inteligencia artificial se utilice para el bien común o se utilice para la búsqueda de rentabilidad individual, ¿no? Pero lo cierto es que no todos los recursos son escasos. Eso también es una falacia de esta definición de la escuela neoclásica. Entonces, viendo esta definición sustantiva, Polanyi lo que hace de alguna manera es abrir
abrir el juego, digamos, a mirar desde la ciencia económica la existencia de una economía plural. ¿Y qué significa una economía plural? Es una economía que va a estar regulada, es decir, va a estar integrada a través de distintos modos de regulación, es decir, a través de distintas pautas que permiten de alguna manera ordenar la economía para que no todo sea caos. Digamos, existen en la economía determinadas pautas de regulación que son anticipadas por los actores porque las diferentes personas y grupos las conocen y pueden anticiparse a ella, y estas formas coexisten y se articulan, ¿no? Y algunas de ellas aparecen con mayor prevalencia, si se quiere, en justamente las organizaciones de economía social, comunitaria, popular y solidaria. Entonces, junto al intercambio mercantil, que es, si se quiere, el principio de organización de las economías que se ha vuelto hegemónico, Polanyi va a destacar la presencia de la redistribución, que es el mecanismo a través del cual los estados realizan primero una apropiación centralizada de recursos, en nuestros estados contemporáneos de recursos tributarios, pero en sociedades arcaicas quizás de producto del pastoreo, de la caza, del trabajo agrícola y demás, para almacenarlos y redistribuirlos con un criterio diferente al cual se recolectaron, ¿no? Y ahí tenemos la posibilidad de una redistribución progresiva o de una redistribución regresiva, ¿no? Cuando, que es en verdad, digamos, todo lo opuesto a lo que se espera de una gestión de bien público, ¿no? Porque por lo general una gestión de bien público lo que busca es redistribuir beneficiando a quienes aportaron en menor cantidad o a quienes pueden menos. Pero bueno, en algunos esquemas de gestiones con una orientación de derecha extrema, por ejemplo, como la que estamos viviendo en la actualidad en Argentina, vemos que funciona al revés, ¿no? Es bastante curioso cómo, digamos, la baja de impuestos, de aranceles, los regímenes como el RIGI y demás, se compensan con el congelamiento de los sectores más frágiles de la sociedad. Entonces, bueno, la redistribución puede funcionar de cualquiera de las dos formas. Luego él menciona a la reciprocidad, que es el principio a través del cual los grupos en una condición de igualdad y de interdependencia contribuyen con un objetivo común o con una finalidad de generar un bienestar hacia otros. Y es aquí donde Polanyi lo estudia entre el comportamiento de los habitantes de las islas Trovian en la Melanesia, o sea, es una perspectiva, digamos, tomando a un antropólogo, Malinowski, y dice, bueno, allí vemos cómo no es el intercambio lo que ha permitido la supervivencia de esas civilizaciones. Sin embargo, nosotros lo podemos pensar en nuestra actualidad, en el entorno rural y urbano, que existen muchas organizaciones comunitarias, asociativas, cooperativas, en donde justamente hay una dinámica del dar, recibir y devolver entre actores que se colocan en un plano de igualdad, ¿no? Pensemos, para no quedarnos en algo abstracto, en una dinámica de una cooperativa de trabajo, por ejemplo, donde cada integrante de la cooperativa ofrece su trabajo a la cooperativa, al conjunto, al colectivo, y no lo hace a la manera de un contrato mercantil de venta de su fuerza de trabajo como mercancía. O sea, no es que le pagan un sueldo y un empresario capitalista, digamos, hace uso de su trabajo, no. El trabajador o trabajadora ofrece su trabajo hacia otros y otras que también lo ponen en común, o sea que se da y se recibe, y después hay una devolución en términos de lo que la cooperativa consigue como ingresos, que son distribuidos en calidad de excedentes y anticipos de esos retiros
como anticipos de esos excedentes del ejercicio. Entonces, hay una dinámica claramente distinta a la que se da en el intercambio del trabajo en un esquema mercantil. Y muchas veces es importante notar esto porque interpretamos las dinámicas de organizaciones de la economía social y solidaria utilizando los mismos instrumentos de la economía que aplican a las empresas de capital. Y claramente, por ejemplo, en una organización como la que acabo de describir, la búsqueda de la eficiencia no va a ser la misma que en una organización capitalista. Y la búsqueda de la eficacia tampoco. Y podríamos poner muchos otros ejemplos que, bueno, los dejo para que lo debatan en todo caso si lo hacen después de mirar la cápsula. Y por último, el otro principio integrador de las economías plurales es el principio de la administración doméstica, que consiste en la producción para el uso de un grupo cerrado y que se entiende más bien como principio regulador del hogar, digamos, pero que también podemos pensarlo en nuestras economías latinoamericanas como un modo de regulación que funciona al interior de unidades domésticas de la economía popular y también en algunas organizaciones comunitarias, donde el criterio, digamos, para aportar esfuerzos, trabajo, distintos tipos de contribuciones y para recibir los frutos es el de la necesidad, no es el de cuantificar cuánto entregó cada uno o intercambiar ese aporte en términos de un precio mercantil. Entonces, tomando en cuenta todos estos principios, estos modos de regulación, es que se configura una economía real que es plural, no es una economía exclusivamente mercantil. Todas estas formas, digamos, son posibles de visualizar desde una mirada histórica de la economía y antropológica, y es necesario también reconocer que todas ellas presuponen apoyos institucionales concretos, porque los modos de regulación no son valores o experiencias aisladas, son modelos discernibles de institucionalización de las actividades económicas que tienden a repetirse. Entonces, por eso mismo es que pueden ser anticipadas por los actores. Bueno, como para hacer un cierre, yo les voy a dejar una presentación un poco mayor, pero voy a ir un poquito más rápido, no voy a describir cada uno de estos principios, porque sería muy, muy largo, pero sí, digamos, recalcar que si decíamos que el intercambio mercantil era el modo de regulación de la economía que se deja ver o que de alguna manera es como puesto a la luz por la perspectiva de la economía neoclásica, y es aquel principio o modo de regulación que organiza principalmente las grandes empresas, las pymes capitalistas, la lógica de los emprendedores y demás. La redistribución es un principio que empieza a ser, pues, digamos, visibilizado o traído a la luz a través de la perspectiva de la economía keynesiana. Y se puede ver a través de todas las políticas sociales, laborales, los servicios públicos, subsidios, transferencias, etcétera, ¿no? Aunque no queda aquí solamente, por supuesto, la injerencia del Estado en la economía, porque sabemos que el Estado tiene también en la economía una participación como emprendedor, digamos, como Estado productor de bienes y servicios, y también como regulador, como coordinador de las relaciones económicas. Esto no es tomado en la obra de Polanyi, él menciona este modo de regulación que es la redistribución, pero Coragio, que es uno de los autores que más conoce la obra de Polanyi y lo ha trabajado en profundidad, destaca esto, ¿no? De la coordinación política global que tiene el Estado, más allá del rol de redistribución. Y bueno, la reciprocidad es de alguna manera el principio que es visibilizado y destacado por la perspectiva de economía sustantiva que presentamos hoy, y es el que organiza principalmente las iniciativas de la economía social y solidaria. Tanto la lógica de las cooperativas como de organizaciones comunitarias,
asociaciones civiles, mutuales, clubes, etc. La administración doméstica, por último, nos permite entender también la lógica con la cual se orientan muchas unidades económicas, unidades domésticas de la economía popular, ¿sí? Que no es un sector nada despreciable en América Latina, y por lo tanto necesitamos reconocer esa singularidad con la que se organizan este sector por la importancia que tienen en nuestras economías, ¿no? Pero todos estos principios se encuentran entrelazados y no existe, digamos, una economía guiada exclusivamente por el intercambio mercantil, ni exclusivamente por la reciprocidad, ni exclusivamente por la planificación centralizada o la administración doméstica. Lo que vemos, esto a partir de la obra de Temple y de López Córdoba, es que las reciprocidades, principalmente yendo al principio que a nosotros nos interesa para visibilizar la economía social y solidaria, se presentan siempre de manera parcial. Por lo general, porque no vivimos, ¿no?, en una burbuja cooperativa. Entonces, por lo general tenemos iniciativas que incorporan reciprocidad en los procesos de producción, ya sea trabajadores y trabajadoras, productores y productoras que agregan valor y comercializan juntos algo que produjeron individualmente en forma previa. Después tenemos también la posibilidad de incorporar la reciprocidad en los procesos de consumo, cuando quienes se nuclean y se agrupan a través del principio de reciprocidad son consumidores y consumidoras, usuarias de servicios públicos y usuarios, quienes acceden a diferentes tipos de bienes y servicios, colectivizando la demanda, ¿sí? Y existen algunos pocos casos, principalmente en los grupos cooperativos, como se puede ver, por ejemplo, en Mondragón, en el País Vasco, en algunas experiencias en Ecuador. Hay una experiencia de un grupo cooperativo en Devoto, en provincia de Córdoba, donde se introduce reciprocidad tanto en la producción como en el consumo. Porque, digamos, cuando una organización que está, digamos, que se regula colectivamente por la reciprocidad para producir, quiere vender, quiere ir al mercado, hace un convenio o un acuerdo con otra organización colectiva de consumidores y consumidoras, ¿sí? Entonces se busca digamos, un intercambio solidario que amplía ese registro de reciprocidad más allá de la lógica interna de, por ejemplo, una cooperativa de trabajo o de una cooperativa de consumo. Y está por ahí, de alguna manera, el desafío de poder hacer crecer esta reciprocidad para lograr desconcentrar, digamos, el poder económico en las economías contemporáneas y el poder político también, ¿no? Porque todas estas organizaciones son democráticas, participativas, y en las cuales cada persona tiene un voto independientemente de cuánto haya aportado en lo económico. Bueno, creo que llegamos un poquito al objetivo de la cápsula, digamos. Entiendo que van a quedar muchas inquietudes y temas por desarrollar, pero quería dejarles estas primeras nociones introductorias de la obra de Polanyi y, bueno, recomendarles su lectura, la obra La Gran Transformación, y también un artículo muy interesante que se llama La economía como actividad institucionalizada. Y bueno, espero que disfruten del programa de capacitación. Gracias. Bueno, muchas gracias, Jorgelina. La verdad que impecable todo lo que nos has introducido. Si las personas, algún docente o alguna persona en particular quiere hacer algún contacto con vos, ¿por qué correo electrónico se puede contactar? Creo que estaba ahí dentro de las diapositivas. No sé si lo puse en la diapo, pero lo puedo dejar acá en el chat, si les parece. Creo que en la última diapositiva estaba tus datos de contacto. Ah, perfecto. A ver, vamos a esa entonces. Si cerramos. Y bueno, por mi parte, agradecerte
Ahí está, Eh, sí. Muy interesante todo y mucho para trabajar. Y bueno, ahora le doy la palabra a la directora del programa de Economía Social, Alejandra Paulete, para que haga unas reflexiones al respecto. Jorgelina, nos dejas una clase magistral, gracias. Sabíamos que contábamos con todo tu conocimiento y experiencia y el desarrollo del concepto desde la ciencia, que en este ámbito de aprendizaje me parece que es una ganancia de esta época, el escalonamiento que tuvo el desarrollo de incorporar a la economía social dentro de la academia. Me parece que en la última década que podamos estar compartiendo maestrías y doctorados dentro de los ámbitos académicos es una conquista, un logro de una economía que siempre existió, que siempre convivió y sin embargo fue sesgada por una hegemonía, como vos bien la describías, que hizo que no la tuviéramos tan presente dentro de nuestro cotidiano. Volver a recuperar ese concepto social en el sentido del intercambio, estas múltiples relaciones de las que vos hablás profundamente, que se demuestran a través de cooperativas históricas a nivel mundial, y ahí yo me quedo preguntándote, quizás para una pregunta, y la dejo también abierta a los colegas, para quien desconoce el concepto de la economía social, ¿no? Que estamos hablando de unidades de negocio exitosas que necesitan y que desarrollan conocimiento tecnológico, innovación, que incorporan capital y que las lógicas de su existencia, de su organización, son distintas de las que se conocen normalmente a través de manuales académicos de conocimiento. Eso por un lado como invitando a no solamente asociar a la economía social a experiencias vulnerables, sino muy por el contrario, a casos de éxitos en donde la incorporación con otra lógica, no de trabajadores, sino de asociados, permita generar más y mejor dignidad para todas y todos los que forman parte. Y por otro lado, la convivencia con el mercado, la convivencia, la libre competencia, que no tienen que ser excluyentes, muy por el contrario, conviven, y el hecho de la convivencia es hasta incluso sano. Por delante, por supuesto, la profundidad del trabajo que nos lleva tanto a desarrollarnos en el concepto de el consumo y de la producción, ¿no? Ese mercado social que tiene otro entramado. Preguntarte ahí, desde tu mirada, este escalonamiento del concepto de la economía social, que a su vez no es único, hablamos de economía social, economía popular, economía, incluso economía circular, tercer sector, digo, empiezan a aparecer varias definiciones que todas ellas son distintas, parecieran ser lo mismo, pero tienen diferencias, como también similitudes se encuentran en algún punto, pero todas ellas son diferentes, ¿no? Quizás ahí tercer sector es como el que termina de definir la coexistencia de tres sistemas o subsistemas que conviven en la actualidad. Solo una reflexión tuya respecto de eso, porque me parece que después en la cápsula lo vamos tratando de distintas formas para profundizarlo. Sí, sí, Alejandra, bueno, dos cosas. Una, me parece fundamental esta idea de no asociar necesariamente la economía social con economía de pobreza o con economía de vulnerabilidad. Por supuesto, sí, hay una realidad que es que las categorías económicas o factores que organizan las empresas de economía social no es el capital, digamos, no es el financiamiento, no son inversores e inversoras,
sino que justamente son trabajadores, trabajadoras o comunidad organizada de usuarios, de consumidores, de consumidoras. Entonces es lógico que no son empresas con tanta presencia en ámbitos de elevada capitalización, ¿no? Eso es lo que más cuesta, es uno de los desafíos de la economía social. Sin embargo, existen casos muy exitosos que han desarrollado todo lo que es la banca cooperativa, empresas de desarrollo de tecnología y ciencia cooperativa. Por ejemplo, en Mondragón, como les comentaba anteriormente, es la empresa más importante, el complejo cooperativo más importante de País Vasco y la sexta empresa más importante de España. Así que digamos que no necesariamente conduce a una economía de los márgenes o de pocos excedentes. Pero sí es clara la diferencia respecto de la economía capitalista, en tanto lo que se busca como propósito fundamental es la satisfacción de necesidades de trabajadores, trabajadoras y de la comunidad, incluyendo el entorno vital, ¿no? Cosa que no es menor en este momento, digamos, de grandes crisis de sustentabilidad. Pero no es la búsqueda, no está en la obtención de una rentabilidad sobre un capital invertido. Por supuesto que esto no quiere decir que no se busquen excedentes, siempre se buscan los excedentes porque son necesarios justamente para incorporar tecnología, para incorporar financiamiento, para tener previsibilidad para afrontar contingencias, pero esa no es la razón de ser, digamos, de las empresas de la economía social. Y en cuanto a la diferenciación con los distintos adjetivos que van surgiendo, y solidaria, comunitaria, popular y demás, la verdad que es muy largo de desarrollar, digamos, pero el concepto de economía social es el más tradicional, el más antiguo, si se quiere, es el que surge ahí en la Revolución Industrial, con las iniciativas del asociativismo obrero, que buscaba contrarrestar las consecuencias catastróficas de la revolución industrial y en la urbanización acelerada, y de alguna manera se va complementando con el concepto de economía solidaria, que surge más hacia fines del siglo XX, con las crisis, con la nueva cuestión social, la crisis del estado de bienestar y del estado social, bueno, también el cuestionamiento a los sistemas representativos, la mayor necesidad de una democracia radical, y luego se suma también el concepto de economía popular como consecuencia de lo que ha sido, digamos, la constatación de que el capitalismo en su fase actual no va a crear más trabajo en relación de dependencia, y que por tanto, digamos, hay que volver a pensar el valor del trabajo, hay que volver a pensar, digamos, cómo se jerarquiza y se valoriza el trabajo, no solamente el trabajo que se vende en el mercado, sino el trabajo que hace a la sostenibilidad de la vida, ¿no? Como es, por ejemplo, el trabajo de cuidado, que la economía popular lo pone de relieve. Y en cuanto al concepto de tercer sector, es un concepto más distanciado justamente de la economía social, porque es un concepto que surge a lo largo en los 70 principalmente, y un poco lo que engloba dentro del tercer sector serían las organizaciones no lucrativas. ¿Y a qué le llama organizaciones no lucrativas? A las que no reparten excedentes. Por ejemplo, las cooperativas de trabajo no se entienden como dentro del tercer sector. Sí, una fundación, por ejemplo. Y para nosotros una fundación no se entiende dentro de la economía social porque tiene una gestión autocrática, no tiene una gestión democrática. Entonces, el concepto de economía social, que resurge, se toma más fuerza en los años 70, es también justamente para polemizar con el de tercer sector, que de alguna manera explica cómo la sociedad civil aborda, digamos, toma por motus propios determinadas acciones, actividades sociales que el Estado no logra brindar, o que el mercado tampoco consigue cubrir, ¿no? Es la explicación de que el tercer sector abordaría
las fallas del mercado en la provisión de bienes individuales y las fallas del Estado en la provisión de bienes públicos. Entonces sería como un concepto casi como de parche, ¿no? De compensador, pero que no cuestiona en absoluto la inequidad en la distribución de ingresos, la lógica lucrativa que genera consecuencias ambientales y humanas desfavorables. La economía social tiene otra base de valores y lo social está unido a lo económico, digamos, no es una cuestión digamos, a abordar de manera posterior y por separado de lo económico, como sí se ve en el concepto de tercer sector, porque las organizaciones, por lo general no lucrativas, que trabajan con mecanismos de solidaridad filantrópica, lo que hacen es distribuir de alguna manera los excedentes de sectores privilegiados. En cambio, en la economía social creemos otra economía que tenga una mejor distribución desde el vamos, ¿no? Y una mayor participación política. O sea, tiene un foco en la profundización de la democracia política y económica. Ambas cuestiones. Una aclaración excelente, gracias, porque nos deja pensando y profundizando en una lectura más rica sobre estos conceptos que habitualmente en las lecturas de la economía social se pueden confundir si no se tiene la profundidad de lo que nos acabas de explicar. Así que gracias por ello. No, un placer, y bueno, cualquier cosa, si me quieren escribir, les puedo mandar también bibliografía, y bueno, supongo que conforme avancen las capacitaciones irán viendo estos temas con mayor detalle. Por suerte sí, tenemos también propuestas de posgrado y demás en varias universidades del conurbano, ojalá que pronto ustedes también la puedan desarrollar. Así que bueno, creo que es justo que todos los docentes tengamos contacto con esta perspectiva de la economía, ¿no? Para ver con un poquitito de mayor pluralidad, ¿no? Porque hemos sido, como conversábamos al principio del encuentro, dogmatizados o con una mirada, digamos, de la economía bastante reduccionista. Así que es necesario ampliar. Totalmente. Bueno, En realidad es a lo que nos invita esta cápsula, que como docentes en las distintas disciplinas podamos incorporar este concepto dentro de la formación de futuros profesionales, que creo que es también la razón de hacernos libres pensadores, con análisis crítico propio y evaluando nuestras decisiones con absoluta libertad, pero no sesgados en lo que desconocemos. Bueno, muchísimas gracias, Jorgelina, por tu tiempo, por compartir toda tu experiencia, todos tus saberes y por brindarnos esta clase magistral para que los docentes y no docentes, investigadores de la UPE podamos adquirir estas herramientas para repensar nuestras prácticas y transformar la realidad nuestra y del entorno. Así que bueno, muchas gracias por tu tiempo y bueno, a los docentes que nos ven, nos vemos en el segundo módulo y cualquier duda nos pueden consultar. No sé si querés decir algo más, Ale. No, muchas saludos gracias a a todos todos y y a muchas todas. gracias por tu. Gracias a ustedes. Saludos para todos. Bueno, gracias.